Mi cuñada le dijo a todos que soy una mala madre, pero le cortamos la ayuda financiera y le sacamos hasta lo que no tiene. Nunca pensé que una simple captura de pantalla pudiera hacerme hervir la sangre tan rápido. Estaba desplazándome sin pensar demasiado por mi teléfono, ese movimiento automático que uno hace mientras desayuna o mata el tiempo, cuando mi esposo de repente levantó la vista desde el suyo. No dijo nada al principio. Solo me miró con esa expresión rara, esa que mezcla confusión con incomodidad. ¿Viste esto?, preguntó, girando el teléfono hacia mí. En la pantalla había una publicación. No mencionaba nombres. No decía mi cuñada, no decía ella. Pero no hacía falta. Cualquiera que conociera mínimamente a nuestra familia podía unir los puntos en menos de medio minuto. 20 segundos, si era rápido. Hablaba de personas que no nacieron para ser padres. De negligencia que viene en muchas formas. De niños que sufren porque sus padres no están preparados para la responsabilidad. El remate era casi poético, si no fuera tan venenoso. El dinero no arregla una mala crianza. A veces la gente debería reconocer sus limitaciones en lugar de fingir que lo saben todo. Sentí ese calor incómodo subiendo por el pecho. ¿Desde cuándo está esto?, pregunté. Mi esposo dudó un segundo. Tiene unos días, creo. Eso fue lo primero que realmente me molestó. No solo que estuviera ahí, expuesta al mundo, sino que yo me estaba enterando tarde. Porque claro, mi cuñada no tenía el coraje suficiente para decirme nada en la cara. No respondí. Simplemente abrí el perfil de mi cuñada y empecé a deslizar. Y ahí fue cuando todo empezó a encajar, demasiado bien. Publicación tras publicación seguía el mismo patrón. Nada directo. Todo ambiguo. Pero siempre sobre crianza. Siempre sobre madres egoístas. Sobre mujeres que eligen el camino fácil. Sobre cómo la maternidad requiere cierto tipo de persona, y cómo no todas lo tienen. Una de ellas me dio escalofríos. Es triste ver cómo algunos niños pagan el precio de las malas decisiones de sus madres. Ahí dejé de leer como espectadora. Empecé a hacer capturas de pantalla. Una por una. Sin saber exactamente para qué las iba a usar, pero con la certeza de que las iba a necesitar. Porque las serpientes, cuando sienten peligro, primero muerden y después borran. Ahora no podía fingir que nada de esto existía. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi esposo volvió a sacar el tema. Mi familia me ha estado preguntando cosas, me dijo. Si todo está bien. Si los chicos están bien atendidos. Si vos estás manejando todo. Lo miré sin entender. ¿Desde cuándo? No estoy seguro. Meses, tal vez más. Y entonces todo hizo clic. La familia extendida había estado viendo esas publicaciones. Habían conectado puntos que nunca deberían haberse conectado. Y nadie tuvo la decencia de enviárnoslas. Nadie. Mi esposo las encontró por casualidad. Volví a revisar el perfil. Esta vez retrocedí mucho más atrás. Meses. Casi hasta principios de año. Al principio, nada raro. Fotos de su departamento. Su pareja. Frases tontas. La vida normal de una idiota promedio. Y de repente, el cambio. Las publicaciones sobre mala crianza empezaron a aparecer justo después de un evento muy específico. Nuestro hijo había tenido algunas dificultades en la escuela. Nada grave. Nada fuera de lo común. Lo comentamos con la familia, como hacen los adultos normales. Estábamos trabajando con la escuela y con un profesional. Nunca se me ocurrió que eso se convertiría en munición. Pero para mi cuñada, ese fue el inicio de todo. Y mientras yo todavía no lo sabía, ella ya estaba sembrando dudas, cuestionando mi maternidad, insinuando negligencia. Todo mientras sonreía en reuniones familiares. Y lo más irónico de todo, yo estaba pagando su vida. Porque cuando el dinero entra en la ecuación, la traición se vuelve imperdonable. Al principio, una parte de mí quiso creer que estaba exagerando, que tal vez esas publicaciones no eran sobre mí, que quizá yo estaba demasiado sensible, que no podía ser tan descarada, pero cuanto más leía, más claro quedaba que esto no era coincidencia. Había demasiados detalles. Demasiadas referencias que encajaban como piezas de un rompecabezas que yo nunca pedí armar. La edad de los niños. El momento en que empezaron los problemas. Incluso frases que solo había usado en conversaciones privadas. Era una campaña pasivo-agresiva cuidadosamente construida, lo suficientemente ambigua para negarlo todo, lo suficientemente específica para ensuciarme el nombre. Y lo peor de todo es que estaba funcionando. Familiares dudando, miradas raras.
preguntas disfrazadas de preocupación. Mientras tanto, mi cuñada seguía con su vida como si nada, publicando frases de autoayuda y superioridad moral, como si fuera una experta en crianza, sin hijos. Ahí fue cuando algo dentro de mí cambió, porque una cosa es que alguien te critique. Otra muy distinta es que lo haga mientras vive de tu dinero. Retrocedamos un poco. Hace unos 3 años, mi cuñada se mudó con su pareja. No encontraba trabajo estable. Todo era siempre temporal. Siempre estaba por acomodarse. Un día, mi esposo me lo planteó con cuidado. ¿Está teniendo un mal momento? ¿Podríamos ayudarla un poco? No estaba encantada. Pero acepté. ¿Por qué familia? Porque compasión. Porque una todavía creía en eso. Empezamos enviándole 800 pesos al mes. No era poco dinero. Era una suma que se sentía. Y no era lo único. Pagábamos su parte en reuniones familiares. La ayudábamos con gastos inesperados. Y cuando necesitó un coche, yo firmé el préstamo con ella. ¿Por qué? Porque su crédito era un desastre. Si no fuera por mí, estaría pagando intereses ridículos. Si no fuera por mí, ni siquiera tendría coche. Durante 3 años, entre una cosa y otra, la cifra superó los 36,000 pesos. Y jamás, ni una sola vez, se lo echamos en cara. Hasta que un año atrás, todo cambió. Su pareja perdió el trabajo. Y en lugar de ajustar gastos como cualquier adulto funcional, llamó a mi esposo en pánico. No para pedir ayuda, para exigirla. Quería más dinero. No recuerdo la cifra exacta, pero recuerdo perfectamente mi respuesta. No. Y por primera vez, mi esposo estuvo totalmente de acuerdo conmigo. Ese fue el momento en que la sonrisa de mi cuñada empezó a agrietarse. Hubo discusiones. Palabras que no valen la pena repetir. Llantos. Victimización. Era como quitarle el chupón a un bebé, solo que este bebé tenía más de 30 años. Lo que nunca esperé, es que su venganza fuera a atacarme como madre, porque mientras yo pagaba su alquiler, su comida y su coche, ella sembraba dudas sobre mi capacidad para criar a mi hijo. Y ahí entendí algo muy claro. Esto no iba a terminar bien para ella, porque hay muchas cosas que una persona puede perdonar, pero morder la mano que te mantiene con vida, no es una de ellas. Y cuando decidí confrontarla directamente, su máscara cayó más rápido de lo que imaginé. No soy una persona que disfrute el conflicto, pero cuando alguien ataca a mi hijo, a mi maternidad y a mi reputación al mismo tiempo, no queda espacio para la diplomacia. La llamé. No dije hola. No pregunté cómo estaba. No hice el más mínimo intento de suavizar nada. ¿Por qué estás hablando de cómo crió a mi hijo en Internet? Silencio. Luego vino la primera línea de defensa, la negación. No sé de qué hablas, yo solo me estoy desahogando. No es sobre vos. Respiré hondo. Abrí mis capturas de pantalla. Le leí una publicación. Después otra. Y otra más. Le pedí que me explicara cómo esa amiga imaginaria tenía exactamente los mismos problemas, la misma línea de tiempo y las mismas circunstancias que mi familia. Tardó unos segundos, y entonces cambió de táctica. Ahora estaba estresada. Ahora le gustaba escribir. Ahora nuestra pelea por el dinero la había afectado emocionalmente. Dijo que no era para tanto, que yo estaba exagerando. No me lo tragué. Seguimos discutiendo hasta que soltó la frase que terminó de sellar todo. Tal vez si fueras mejor madre, esto no te molestaría tanto. Ahí supe que no había nada más que hablar. Vamos a dejar esta conversación acá, le dije. Hablaremos más tarde. Y colgué. Cuando mi esposo me preguntó qué había pasado, fui directa. Tu hermana se queda sin dinero. Ni siquiera dudó. Durante 3 años, la habíamos sostenido. Durante meses, nos había apuñalado por la espalda. Eso no se perdona. Los 800 pesos mensuales se terminaban. Y el préstamo del coche, lo revisaríamos con un abogado. No era un castigo. Era una consecuencia. Esa misma noche tomamos la decisión definitiva. No se financia a alguien que trabaja activamente para destruirte. Al día siguiente, le envié un mensaje corto. Frío. Fáctico. No voy a repetirlo acá, pero digamos que el cariño no era el eje central. Su respuesta llegó rápido. Primero se hizo la confundida, después la víctima, luego la manipuladora. Preguntaba qué había hecho mal. Decía que estaba dispuesta a borrar todo, que no entendía por qué éramos tan crueles. Mi esposo y yo no respondimos. En lugar de eso, hablamos con un abogado. Queríamos 2 cosas. 1, ver cómo salir del préstamo del coche sin que afectara mi crédito. 2, evaluar una demanda por difamación. Mientras tanto, ella empezó a entrar en pánico. Llamadas, mensajes, intentos desesperados de contacto. Cuando no funcionó con nosotros, fue a llorarle a mi suegro.
Contó una versión donde nosotros éramos los villanos que se despertaron un día y decidieron arruinarle la vida. Omitió convenientemente los meses de publicaciones, las capturas, el dinero, su propia boca. Pero algo empezó a salir mal para ella. La familia empezó a comparar versiones. Y la suya no cerraba. Porque cuando la mentira se sostiene solo con aire, basta un pequeño empujón para que todo se derrumbe. Cortar el dinero fue como apagarle la máquina de respiración. No exagero. Pasaron apenas unas horas antes de que empezara a mover sus fichas. Ya no con nosotros, porque había quedado claro que ese canal estaba cerrado, sino con todo el árbol familiar. Primero fueron mensajes a mi suegro, después llamadas, después visitas en persona. El discurso era siempre el mismo, solo cambiaban los detalles según el público. Que estaba enferma, que el sistema la había abandonado, que nosotros la habíamos usado y tirado, que mi esposo estaba siendo manipulado por mí. Eso último fue especialmente interesante. Uno de los hermanos de mi esposo lo llamó por pura transparencia. Che, tu hermana me pidió plata. Dice que es algo temporal, que no tiene nada que ver con ustedes. Mi esposo le agradeció que se lo dijera, y le dejó claro que no le prestara un centavo. Pocos días después, otro hermano llamó, con una historia distinta. Ahora el relato era que mi esposo no pensaba por sí mismo, que yo lo controlaba, que ella siempre iba a ser su familia y yo solo una etapa. Mi esposo estaba furioso. Yo, curiosamente, estaba tranquila, porque cuando alguien empieza a cambiar de versión según a quien le habla, es porque ya no tiene la verdad de su lado, y mientras ella intentaba dividir, algo más empezó a romperse. Su pareja llamó. Habían terminado. Él se mudaba por una oportunidad laboral y la dejaba sola, no por nosotros, sino porque había descubierto que ella mentía constantemente. No solo sobre nuestra situación, sino sobre muchas cosas más. Dijo algo que todavía recuerdo con claridad. Siempre es la víctima. Siempre es culpa de alguien más. Ya no se puede vivir así. Ese fue el momento en que entendí algo importante. Nosotros no la habíamos empujado al abismo. Solo habíamos dejado de sostenerla al borde. Unos días después, ella volvió a intentar contacto. No para pedir dinero. Eso ya había aprendido que no funcionaba. Ahora quería hablar. Cerrar el tema. Sanar. Mi esposo se negó. No hay nada que hablar. Mis suegros intentaron mediar, hasta que también se dieron cuenta de que ella les estaba mintiendo. Se negaron a intervenir. Y mientras tanto, nuestro abogado avanzaba. La demanda estaba casi lista. Pero justo cuando pensábamos que no podía empeorar, llegó la noticia que marcó el inicio de su caída real. La llamada llegó de mi suegro. No era una charla casual. Su tono era serio. Cansado. La van a desalojar. No fue inmediato. No era mañana mismo a la calle, pero la notificación formal ya estaba entregada. Sin los 800 pesos mensuales, no pudo cubrir su parte del alquiler. Y sin su pareja, la situación se volvió insostenible. El casero hizo cuentas. Y decidió protegerse. Meses de atraso. Promesas incumplidas. Y finalmente, el proceso legal. Casi al mismo tiempo, llegó el otro golpe. El coche. Había dejado de pagar el préstamo. El mismo préstamo que yo había firmado por ella. Se lo quitaron. Por suerte, mi abogado estaba moviendo piezas para que eso no arruinara mi puntaje crediticio, pero aún así, fue un recordatorio brutal de hasta dónde habíamos llegado por ayudarla. En menos de un mes, mi cuñada pasó de madre moralista de Internet, a desempleada emocional, sin coche y con desalojo en marcha. Y ahí empezó el verdadero espectáculo. Comenzó a llamar a familiares uno por uno, pidiendo quedarse temporalmente. Las respuestas variaban entre, lo voy a pensar, ahora no, nadie quería abrirle la puerta. Porque una cosa es ayudar, y otra muy distinta es invitar a vivir a alguien que está siendo demandada. Algunos familiares, movidos por lástima, le dieron pequeñas cantidades de dinero. 50 pesos aquí, 100 pesos allá. Le pedían que lo administrara bien, que no lo gastara todo en un solo lugar. Mi esposo descubrió la cuenta donde estaba recibiendo esas donaciones, y decidió participar. Le transfirió 1 peso. En el mensaje escribió, para que te pongas pronto de pie. Yo quería que fuera 1 centavo, pero el banco no lo permitió. Para ese entonces, también descubrimos algo más. Estaba solicitando departamentos a nombre de su expareja, porque su historial ahora incluía un desalojo, y nadie quería alquilarle sola. 3 semanas después, milagro, le aprobaron un departamento, más barato, en una zona peor, pero un techo. Duró menos de 48 horas. El nuevo casero descubrió la mentira, y la echó, sin apelaciones. Creemos que ahora duerme en el sofá de alguna amiga, alguien que todavía no entiende con quién se metió. Mientras tanto, la demanda avanzaba.
porque nada te enseña a cerrar la boca, como un sobrelegal con tu nombre. La demanda fue presentada. No hubo advertencias dramáticas. No hubo si seguís así te voy a demandar. Nada de eso. Simplemente, pasó. Y fue increíble ver lo rápido que alguien aprende a cerrar la boca cuando un documento legal llega a sus manos. De un día para el otro, se terminaron las publicaciones. Se terminó el victimismo público. Se terminó el ruido. El pez muere por la boca. Y ella estaba empezando a ahogarse. Durante semanas no supimos nada de ella directamente. Solo rumores. Que estaba endeudada. Que estaba durmiendo de prestado. Que su trabajo pagaba miseria. Y aún así, seguía contando versiones distintas de la historia según quien escuchara. Para algunos, el casero fue injusto. Para otros, el ex la abandonó con todo el alquiler. Para otros, nosotros éramos monstruos. Pero ya no importaba. Porque ahora todo lo que decía podía ser usado en su contra. Llegó el día. Nosotros con nuestro abogado. Ella con el suyo. Entramos a una sala pequeña, neutra, sin dramatismo. Y aún así, fue uno de los espectáculos más entretenidos que he presenciado. Nosotros abrimos con 45,000 pesos. Una cifra que representaba mucho más que dinero, tiempo, estrés, reputación, oportunidades perdidas. Ella respondió con 5,000 pesos. Mi esposo ni siquiera levantó la voz. Si no vas a tomar esto en serio, nos vamos. Ella subió a 6,000 pesos. Después a 8,000 pesos. Cuando vio que mi esposo agarraba su abrigo, saltó a 10,000 pesos. Yo estaba fascinada. Su abogado le pedía que se calmara. Ella rogaba al mediador que hiciera algo. El mediador explicó, con paciencia infinita, que no podía obligar a nadie. Nuestro abogado dijo que no bajaríamos de 30,000 pesos. No era verdad, pero ella no lo sabía. Cuando escuchó la palabra plan de pagos, se desmoronó. Decía que nunca había visto tanto dinero junto, que era imposible. Nuestro abogado respondió algo hermoso. No se preocupe, eso se puede arreglar. Al final, aceptamos 20,000 pesos a pagar en 3 años. No era todo lo que habíamos gastado, pero era suficiente para doler. Y había una cláusula especial. Si se atrasaba en 2 pagos, la deuda pasaba automáticamente a 40,000 pesos. Firmó, con manos temblorosas, con la realidad finalmente encima. Pero si algo sabemos de mi cuñada, es que pensar nunca fue su fuerte. Los primeros meses fueron, sorprendentemente tranquilos. Pagó, no puntualmente, claro, siempre al límite, siempre unos días tarde, pero pagó, y por un momento, pensé que tal vez, solo tal vez, había aprendido algo, que el golpe legal había sido suficiente, que el miedo había hecho su trabajo. Error, porque las personas como mi cuñada no cambian, solo ganan tiempo. En el 4.º mes, no llegó el pago, tampoco el del mes siguiente. 2 meses. Exactamente lo que el contrato decía. Nuestro abogado no dudó. Ejecutamos la cláusula. La deuda pasó de 20,000 pesos a 40,000 pesos. Cuando recibió la notificación, entró en pánico. Llamadas, correos, mensajes largos llenos de excusas, que había tenido gastos imprevistos, que estaba pasando por un mal momento, que necesitaba comprensión. No hubo respuesta, porque esta vez, no era personal, era contractual. Se procedió al embargo de una parte de su sueldo. No era mucho, pero era constante. Cada mes, ver cómo una parte de su salario desaparecía antes de llegar a sus manos. Era poético. Se volvió a mudar. Otra vez. El último departamento que había conseguido se le volvió demasiado caro demasiado rápido. Ahora vive peor que nunca. Y lo sabe. ¿Nos va a pagar los 40,000 pesos completos? Probablemente no. ¿Va a tardar años? Seguro. ¿Nos importa? No. Porque cada descuento es un recordatorio. Cada mes es una consecuencia. Y lo más irónico de todo, ella eligió esto. Eligió publicar. Eligió difamar. Eligió morder la mano que la alimentaba. Nosotros solo dejamos que el sistema hiciera su trabajo. Esta será mi última actualización. No porque no puedan pasar más cosas, sino porque ya no me interesa seguirle el rastro. Si conoces a alguien como mi cuñada, compartile esta historia. Tal vez aprenda algo. Y si no, al menos va a servir de advertencia. La demanda fue presentada una semana después. No hubo advertencias finales. No hubo mensajes del tipo si no parás, te demando. No somos ese tipo de personas. Simplemente un día, mientras mi cuñada estaba ocupada contando su versión distorsionada de la historia a quien quisiera escucharla, un sobrelegal llegó a su puerta. Y ahí ocurrió algo maravilloso. Silencio. De un día para otro. No más publicaciones sobre crianza. No más frases pasivo-agresivas. No más indirectas cuidadosamente redactadas. Nada te enseña a cerrar la boca como una demanda por difamación.
El pez muere por la boca. Y ella llevaba meses ahogándose sin darse cuenta. No supimos nada de ella directamente durante semanas. Pero empezamos a escuchar cosas. Que estaba durmiendo en casas ajenas. Que debía dinero. Que su trabajo apenas le alcanzaba para comer. Y aún así, seguía diciendo que era la víctima. Solo que ahora lo hacía en privado. Porque ya no podía exponerse públicamente sin consecuencias. La llamada vino del padre de mi esposo. La están desalojando. No fue inmediato, pero el proceso ya estaba en marcha. Meses de alquiler impago, promesas vacías, excusas recicladas. Sin los 800 pesos mensuales que le enviábamos, su economía colapsó como un castillo de naipes. Y justo cuando más lo necesitaba, su pareja ya no estaba. La ruptura aceleró todo. El casero hizo números y decidió cortar pérdidas. Casi al mismo tiempo, ocurrió lo inevitable. El coche fue recuperado por la entidad financiera. Había dejado de pagar. El mismo coche cuyo préstamo yo había firmado por ella. Mi abogado logró evitar que eso destruyera mi puntaje crediticio, pero fue un recordatorio brutal de hasta qué punto habíamos llegado por alguien que nos despreciaba en redes. Sin coche, sin casa, sin pareja, y con una demanda en curso. Ahí empezó el verdadero pánico. Mi cuñada empezó a llamar a familiares uno por uno, no para pedir ayuda emocional, para pedir techo, solo por unos días, solo hasta que se acomode, solo mientras soluciona esto. Las respuestas fueron casi todas iguales. No. Algunos, por lástima, le dieron pequeñas sumas de dinero. 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos. Pero nadie quiso abrirle la puerta. Porque una cosa es ayudar. Y otra muy distinta es invitar a vivir a una persona que no se va nunca. Mi esposo encontró la cuenta donde estaba recibiendo estas donaciones. Le transfirió 1 peso. Con un mensaje simple, para que te pongas pronto de pie. Para ese entonces descubrimos algo más. Estaba solicitando departamentos a nombre de su ex. Mintiendo en las solicitudes porque su historial ya incluía un desalojo. Logró engañar a uno. Duró menos de 48 horas. El casero descubrió la mentira. Y la echó. Otra vez. Cuando llegó el día de la mediación, yo estaba preparada para todo. Y aún así, superó mis expectativas. Nosotros pedimos 45,000 pesos. Ella ofreció 5,000 pesos. Mi esposo se levantó de la silla. Si no vas a hablar en serio, nos vamos. Ahí empezó el espectáculo. Rogó, lloró, se victimizó, subió la oferta de a poco, como si estuviera en una feria. 6,000 pesos, 8,000 pesos, 10,000 pesos. Nuestro abogado dijo que no bajaríamos de 30,000 pesos. No era cierto, pero ella no lo sabía. Cuando escuchó la frase plan de pagos, se desmoronó. Finalmente aceptó 20,000 pesos a pagar en 3 años. Con una cláusula clave, si se atrasaba en 2 pagos, la deuda pasaba a 40,000 pesos. Firmó. Pagó los primeros meses. Siempre tarde. Siempre al límite. Hasta que dejó de hacerlo. 2 meses sin pagar. Exactamente lo que el contrato decía. Ejecutamos la cláusula. Ahora debe 40,000 pesos. Se embargó parte de su sueldo. Cada mes, sin excepción. ¿Va a pagarlo todo? Probablemente no. ¿Nos importa? No. Porque cada descuento es una lección. Y porque, al final, ella eligió esto. Eligió atacar. Eligió difamar. Eligió morder la mano que la alimentaba. Nosotros solo dejamos de sostenerla.